Ahí está. Bueno, esta semana, siguiendo con el estudio de nuestra lección, que se titula en general En el crisol con Cristo, el título es muy interesante, La jaula del pájaro. Y en esta lección vamos a ver que el autor continúa reflejando los conceptos errados que tiene de Dios y de su obra, y busca interpretar las palabras de la Biblia y las de Elena de White bajo esos mismos anteojos, para que concuerden con su particular visión de Dios. O sea, no puede ver lo que Dios dice. Ve reflejado en las palabras de la Biblia otra cosa distinta. Y acá tenemos la imagen que aparece en nuestra lección, de un pájaro enjaulado. Y nuestra lección empieza del siguiente modo, con el versículo de memoria, que está en 1 de Pedro 1:6, y se toma la NBI. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. Ahora, ¿qué cosa es de motivo de gran alegría? No lo ponen aquí, porque lo que era motivo de gran alegría es lo que Pedro está hablándoles, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, porque la iglesia primitiva era perseguida. Y la otra cita está tomada del Ministerio de Curación, página 374. ¿Y qué se dice ahí? A plena luz del día y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procure enseñarle. ¿Cuál es la condición? Está a la luz del día y en medio de otras voces, escucha muchas voces. Y por eso el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procure enseñarle. Aprende un poquito de esto, un trino de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque si escuchamos muchas voces, vamos a tener una mezcla en nuestra cabeza, como la del autor. Entonces, el amo cubre la jaula y la pone donde el pájaro no oiga más el canto que ha de aprender. Entonces, ¿qué hace el amo? Primero cubre la jaula para que el pájaro no vea las cosas que veía y no se distraiga, y la saca del lugar donde estaba y la pone alejado de los ruidos, donde el pájaro no oiga más que el canto que ha de aprender. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo aprende y prorrumpe en perfecta melodía. ¿Qué pasa en la oscuridad? Su amo le canta el canto para que lo escuche y lo aprenda. Después, el pájaro es sacado de la oscuridad y en lo sucesivo cantará ese mismo canto a plena luz. Así trata Dios a sus hijos, dice Elena. Tiene un canto que enseñamos y cuando lo hayamos aprendido entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. Ahora, lo interesante es cómo interpreta el autor de la lección estas palabras, ¿no? ¿Qué ve reflejado en ellas? Y vamos a ver que ve lo que aprendió a ver, lo que ahora siempre ve reflejado y quiere que nosotros también veamos. Ve lo siguiente, vamos a ver las palabras del autor. 1. Ve la oscuridad, se enfoca en la oscuridad, donde el mismo dueño, que sería Dios, lleva al pájaro justamente, y ese es el lugar donde Dios lo habría llevado a él y estaría buscando llevarnos a nosotros. Ahora, pero esa oscuridad, ¿qué es? Y asocia la oscuridad con un crisol, donde se experimenta confusión y dolor. La confusión y el dolor a los que Dios mismo nos llevaría. La confusión y el dolor que Dios usaría para enseñarnos un canto. Ahora, y distorsiona justamente las palabras de esa ilustración, porque ahí vemos que el amo quita todo lo que estresaba al pájaro y lo lleva a un lugar donde esté apartado de eso. Y le canta su canto para que lo aprenda. Ahora, pero el autor ve en eso un crisol y ve confusión y dolor, donde Dios lleva al pájaro. Ve a la confusión y el dolor, la creación de Satanás, como las herramientas que Dios usa. Pero el Dios del que habla usaría estas herramientas con un fin distinto que Satanás, para hacer el bien, porque el fin justifica los medios. Ese es el concepto que aparece. Entonces, fíjense, veamos lo que él dice en la lección del sábado 9 de julio. Fíjate
en que el que lleva el pájaro a la oscuridad es el mismo dueño. Es fácil entender que Satanás causa dolor, pero Dios mismo causa también dolor. ¿Participaría activamente en guiarnos a los crisoles donde experimentamos confusión o dolor? Dios mismo haría eso y termina dando un vistazo a la semana, o sea, lo que Él busca mostrarnos. ¿Qué ejemplos bíblicos recuerdas en los que Dios mismo conduce a la gente a experiencias que Él sabe que implicarán sufrimiento? ¿Cuáles crees que eran los nuevos cantos que Él quería que entonaran? Entonces vemos cómo es increíble que todos los que revisaron la lección, ninguno se dieran cuenta de lo que estaba haciendo el autor, o que todos concordaran con el autor. Y en la lección de esta semana, el autor buscará ejemplos bíblicos donde ver reflejada su visión, que Dios mismo, verse reflejado que Dios mismo conduce a la gente al sufrimiento, para que con el sufrimiento hacerles aprender un canto. O sea, se necesita el sufrimiento para que la gente aprenda a cantar, para nosotros aprendamos a cantar. Y sin sufrimiento no podríamos aprender. Es increíble. Ahora, ¿de dónde proviene la visión del autor? Veremos que es exactamente la visión que la bestia y el falso profeta tienen de su Dios, el Dios de la Gran Babilonia, el dragón, el padre de la maldad, el creador del dolor y del sufrimiento. Visión que los lleva a seguir sus pasos y los transforma en hacedores de maldad. Y estos son los errores provenientes de las enseñanzas de las iglesias caídas, que a su vez los heredaron de los paganos y los papistas. Son los errores de la mesa de los borrachos. Y aquí tenemos al Dios de Roma llevando al sufrimiento, para perfeccionar y purificar mediante el sufrimiento ¿a quiénes? A los hombres. Este supuestamente es el purgatorio, el crisol del Dios de Roma. Y que los lleva a ese lugar hasta que sus ropas están blancas y los puede sacar del fuego. Ahora, lo que resulta evidente es que en la mente del autor está grabada la imagen del Dios de Roma, y que con sus palabras, como lo hacen los lobos vestidos de ovejas, adora al Dios de Roma, el Dios de la bestia romana, el Dios de las fortalezas, el Dios que guió a la iglesia de Roma a asesinar a todo el remanente de la iglesia primitiva. A el pueblo conocía a su Dios y no lo adoraba. Este es el fruto de esa adoración, como Dios anunció en la profecía de Daniel 11, porque el rey del norte se enojaría contra el pacto santo, como lo hizo, y por 10 años persiguió al pueblo de Dios, y finalmente se entendería con los que abandonaran el santo pacto, como hizo Constantino con los apóstatas, y levantaría tropas, que sabemos que es la Iglesia Universal Católica Roma, y con esas tropas quitarían el continuo y pondrían la abominación asoladora. Pero ¿qué pasaría? El pueblo conoce a su Dios, y que no adoraba la abominación asoladora, se esforzó y actuó, y cayeron a espada de fuego o en cautividad y despojo, porque esa iglesia caída los empezó a perseguir. Ahora, ¿qué pasó con los apóstatas? Del Dios sus padres no harían caso, porque son apóstatas, no adoran a Jehová, y honrarían en su lugar al Dios de la fortaleza, al Dios de la bestia romana, un Dios ajeno. Ese es el Dios que ve reflejado el autor de nuestra lección en la Biblia. Y en Juan 16, 1 al 3, Jesús advirtió lo que pasaría. Estas cosas os he hablado para que no tengas tropiezo. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Y por qué matarían? Porque pensarían que su Dios les está pidiendo que los maten. Como dice Roma, que estirpen la herejía. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, el que hacía eso, ¿conocía a Jehová? No. ¿Conocía al verdadero Jesús? No, de ningún modo. Los que están en medio de la Gran Babilonia, en medio de las iglesias caídas, ¿conocen al Padre? No. ¿Conocen al verdadero Jesús? No, de ningún modo. Y como leemos en primeros escritos, como Dios le mostró en el Joel, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, porque el Dios de la iglesia caída era Satanás.
incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto a las imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. Porque estos hermanos nuestros que apostataron y empezaron a adorar a Satanás llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Y, por supuesto, lo que aparece en nuestra lección no es verdadero conocimiento de Dios, ni es conocimiento del verdadero Jesús. No es conocimiento de Jehová ni el Mesías de la promesa. El conocimiento de nuestra lección, y hay que decirlo, no nos puede acercar a Dios. Al contrario, nos aleja de Dios y nos lleva a adorar al príncipe de este mundo. Esa es la principal razón del estado de las vírgenes dormidas, que están en la condición del ángel de la Odisea. Y por supuesto, hay que tocar trompeta en Sión. Ahora, vamos a ver si es posible tener una visión distinta de Dios. ¿Qué pasa si dejamos de escuchar conceptos de hombres y nos limitamos a escuchar lo que Dios dijo de sí mismo en su palabra, como Él mismo se revela? Vamos a obtener el verdadero conocimiento de Dios, el conocimiento de Jehová. Ese es el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista. Y por no hacer esa obra, ahora estamos en la condición en la que estamos. Ahora, el Ministerio de Curación, Elena White escribió lo siguiente: así como sucedió con nuestro Salvador, estamos en este mundo para servir a Dios. Estamos aquí para asemejarnos a Dios en carácter. Ese es el propósito. Y manifestarlo al mundo por medio de una vida de servicio. Para ser colaboradores con Dios, a fin de asemejarnos a Él y revelar su carácter, debemos conocerle tal como es, tal como Él mismo se revela. Ahora, si nosotros conocemos al Dios de Roma, ¿a quién nos vamos a asemejar? ¿Al Dios de Roma? Y si el Dios de Roma es asesino, ¿qué vamos a convertirnos? En asesinos, en hacedores de maldad. A fin de asemejarnos a quién, al Dios verdadero, y revelar su carácter, debemos conocerle tal como es, tal como Él mismo se revela. El conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguardia contra la tentación. ¿Qué cosa? El verdadero conocimiento de Dios. Es también lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Ahora, si tenemos el conocimiento que está en la lección, que es el mismo conocimiento de los lobos vestidos de ovejas y de las iglesias caídas, ¿a quién nos podemos asemejar en carácter? No al Dios de Israel. Tal es el conocimiento que necesitan cuantos trabajan por el levantamiento de sus semejantes, la transformación del carácter, la pureza de vida, la eficacia en el servicio, la adhesión a los principios verdaderos. Todo esto depende del verdadero conocimiento de Dios. ¿Y Satanás lo sabe? Por supuesto que sí. ¿Y qué quiere él? Que lo lleguemos a conocer a él, que conozcamos sus profundidades. Este conocimiento es la preparación esencial para esta vida y para la venidera. Es la base de nuestra salvación. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mediante el conocimiento de Él nos son dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, dice Pedro. Esta, empero, es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y como leemos en Jeremías 9, 23 a 24, esto es lo que Dios dijo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago ¿qué cosa? Misericordia y juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y por eso Elena dice: ¿somos seguidores de Dios, cual niños amantes, o somos siervos del príncipe de las tinieblas? Fíjense que no hay otra alternativa, una u otra. ¿Adoramos a Jehová o adoramos a Baal? ¿Adoramos al Dios viviente o a los ídolos?
aunque no haya altares a la vista ni ninguna imagen que el ojo pueda ver, sin embargo, podemos estar practicando la idolatría. Es tan fácil hacerse una imagen de ideas u objetos acariciados como lo es el hacer dioses de madera o piedra. Hay miles que tienen un falso concepto de Dios y sus atributos. Y si uno tiene un falso concepto de Dios y de sus atributos, ¿qué está haciendo? Están tan ciertamente adorando a un falso Dios como los seguidores de Baal. ¿Estamos nosotros adorando al Dios verdadero, al verdadero Dios, según está revelado su palabra, en Cristo y mediante la naturaleza? ¿O estamos adorando a algún ídolo filosófico que hemos puesto en su lugar? Dios es un Dios de verdad. Ahora, pero el fruto de nuestra adoración se tiene que ver. Y se ve. Entonces, repasemos nuevamente las citas que aparecen al comienzo de nuestra lección y pongamos sus palabras a la luz del testimonio de las Escrituras. Está lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:6, que está hablando de lo que era motivo de alegría para ellos, a pesar de las pruebas. Y lo que dice Elena White en este ejemplo. A plena luz del día y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procura enseñarle. Entonces, ¿qué hay acá? Hay un amo que procura enseñarle un canto a un pajarito. Aprende un poquito de esto, un trío de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. ¿Por qué? Porque está escuchando muchas voces. Hay otras voces. Esa es la clave. Entonces, fíjense que si escuchamos otras voces a partir de además de la voz de Dios, hay confusión y se mezclan las cosas. Hay un micrófono abierto, se pueden fijar el que tiene abierto el micrófono porque se escucha ruido. Entonces, el amo, ¿qué hace? Cubre la jaula, dos cosas. Cubre la jaula para aislar su vista de todo lo que ve, que lo distrae, y además la jaula la lleva a otro lugar y la pone donde el pájaro no oiga más que el canto que ha de aprender. O sea, que no oiga otras voces, que esté solo con él. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo aprende y prorrumpe en perfecta melodía. Después, el pájaro es sacado de la oscuridad cuando ya sabe cantar. Y en lo sucesivo cantará ese mismo canto a plena luz. Así trata Dios a sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos. Y cuando lo hayamos aprendido entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. Ahora, como vimos, el autor de nuestra lección ve acá la oscuridad y ve la oscuridad como un crisol donde se experimenta confusión y dolor y que Dios nos lleva ahí para que experimentemos confusión y dolor, para enseñarnos un canto. Ve a la confusión y el dolor, la creación de Satanás, como las herramientas que Dios usa. Eso es lo que ve. Ahora, ¿pero hay otra forma de ver el significado de estas palabras? Y sí. La siguiente, fíjense, si tratamos de entender lo que directamente nos explican las palabras de esta ilustración, vamos a ver que no tiene nada que ver con lo que dice el autor. Está la jaula. En la ilustración el pájaro se encuentra enjaulado, privado de su libertad, y lo ve y lo sufre como nosotros, que estamos enjaulados en este mundo de pecado, afuera del Edén, en el antitipo del atrio del templo, en el reino del príncipe de este mundo. Esa es nuestra jaula, el reino del príncipe de este mundo. Como nosotros, el pájaro siente dolor, tiene miedo y está confundido, asustado y angustiado, porque ve el peligro y no puede escapar de la jaula. No puede volar ni alejarse del peligro, de los que se acercan a la jaula, de los sonidos que oye. Y en esa condición no puede aprender el nuevo canto que quieren enseñarle. Entonces, esa es la jaula. Porque no es Dios el que nos mete en esa jaula. Él quiere enseñarnos, quiere libertarnos. ¿Y qué es la oscuridad en este ejemplo? La oscuridad en esta ilustración no es símbolo de la confusión y el dolor al que el amo lleva al pájaro y Dios nos lleva a nosotros. No es símbolo de un crisol, y eso es claro. Al contrario, es un símbolo de paz,
seguridad y tranquilidad. Al cubrir la jaula y alejarlo de las amenazas y los sonidos extraños, para que deje de ver y oír lo que lo angustiaba y solo oiga su voz, el amo aleja al pájaro de los factores que le causaban confusión, dolor, miedo y angustia. Lo aleja del crisol de Satanás, en el que es purificada y perfeccionada la maldad. O sea, no le empieza a arrancar las plumas y a quemarlo para que sienta dolor y sufra. No, porque si no, lo único que aprendería es el cántico de Satanás. Lo aleja de todo eso y tiene paz. Y ahora en la oscuridad y en la soledad con su amo, descansa y tiene paz. Puede escuchar su voz y aprender su canto. No está sufriendo. Al contrario, tiene paz y puede escuchar la voz de su amo y aprender su canto, que empieza a cantarle, porque el amo le canta. Y puede entonar la misma melodía y llegar a cantar como su amo. Y esto sí podemos hacerlo con lo que Dios prometió hacer con nosotros, cuando oímos su voz y entramos en su reposo, en su reino, hasta que, como Jesús, lleguemos a reflejar su imagen. Pero ahí no hay sufrimiento, no hay dolor. Eso existe solamente en el mundo del príncipe de este mundo. Como dijo Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, cuando alguien va a Jesús, ¿Jesús lo hace sufrir? No. ¿Y qué dice él? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ahí podemos entender las palabras de Dios, del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, ¿qué hace Dios con nosotros? Lo primero que hace para que podamos aprender su canto es hacernos descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque haya en valle sombra de muerte, porque el pueblo de Dios sería perseguido, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No, el Hijo de Dios, en medio de las pruebas, no deja de oír la voz de Dios. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, no el dolor y la angustia, ni el tormento. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, es todo lo contrario a lo que dice el autor. Lo que pasa es que el autor se ve que tiene esa experiencia y es torturado. Y vamos a ver que eso es real. Pero en la presencia de Dios hallamos descanso. Él nos hace descansar de nuestras cargas, de la carga del pecado, de la confusión, el dolor, el miedo y la angustia. Como leemos en Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No nos dejó donde estábamos, dice Pablo, sino nos trasladó a otro lugar. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en Colosenses 1, 12 al 14 dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del lugar donde estábamos, angustiados, cargados. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y el micrófono sigue abierto y hay ruido, por favor, si se fijan. Y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, ¿qué hizo Dios? Libró a su pueblo, a los miembros de la iglesia primitiva, y los trasladó a otro lugar. ¿A dónde? Al reino de Jesús, a su reino, al reino de Dios, al reino de los cielos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados.
Y por eso el autor de Hebreos dice claramente que está la promesa de entrar en su reposo. Y ellos habían entrado, los que hemos entrado justamente somos los que creímos, dice, en los que creímos entramos en su reposo. ¿Y qué pasa? El que ha entrado en su reposo ha reposado sus obras, porque deja andar sus caminos y empieza a andar el camino que Dios estableció. Y en ese camino Dios está con él y va con Dios. Ahora, esa es la diferencia. Pero reposó sus obras porque ya no anda más sus viejos caminos. Y sus viejas obras las dejó de lado. Y ahora está recorriendo el camino angosto que lleva a la vida. Esto es lo que hace Dios al venir a morar en nosotros como la lluvia, como el Espíritu Santo de la promesa, para sacarnos del atrio y llevarnos a su reino, al reino de Cristo, al lugar de su santuario, a su casa, al antitipo del tabernáculo, para hacernos nacer nuevo de Él y empezar a transformarnos a imagen de Jesús, para que sea el primogénito entre muchos hermanos y nosotros podamos tener su nombre escrito en nuestras frentes y podamos cantar el mismo cántico. Como leemos en Oseas 6, 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Cuándo nos resucitaría? Cuando Jesús resucitara y venciera y se abriera la puerta al reino de Dios. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. Este era el pueblo que conocía a su Dios. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Cuál era el Espíritu Santo de la promesa? Dios mismo vendría a morar a nosotros, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y en Romanos, Pablo dice claramente cuál es su objetivo de Dios. Viene a transformarnos a imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Viene a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Viene a derramar su amor en nosotros. Y en Hebreos 12, 1 y 2 leemos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, el Hijo de Dios se puede despojar de todo el peso, de todo peso y del pecado que lo asedia. Por supuesto que sí, porque Dios lo libra de eso. Y puede correr con paciencia la carrera que tiene por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por esa causa, en medio de la aflicción y la angustia de este mundo, el pueblo de Dios se sentía seguro y tenía paz, porque empezaba a ver cómo crecía el fruto del Espíritu en ellos, y podía aprender el cántico que Dios quería enseñarle. Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz. Y Jesús, como leemos Juan 13, 34, 35, nos dio un mandamiento, que nos amemos unos a otros como Él nos amó, con su amor. Y para eso tenemos que tener el amor de Jesús en el corazón. Y como dice Pablo en Romanos 5, 1 y 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué pasaba con todos los hombres? ¿Qué pasa con nosotros? Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la esperanza? Que esa gloria vuelva a manifestarse en nosotros. Y termina diciendo, y la esperanza de la gloria de Dios no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Tortura? ¿Miedo? ¿Dolor? No, amor. Y por eso dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, para que todos reconozcan que tenemos el mismo amor de Dios. Por esto el mundo, o sea, los hijos del príncipe de este mundo, no nos conoce porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, porque el que no tiene amor está muerto en vida. Mas el fruto del Espíritu es dolor, sufrimiento. No.
El dolor, el sufrimiento, la maldad nunca puede generar algo bueno. El fruto del Espíritu es amor, el amor que Dios derramó en nuestros corazones, gozo, paz. ¿No? Eso pasa en la presencia de Dios. Hay gozo, hay paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el verdadero fruto del Espíritu. Porque ese es el verdadero Espíritu de Dios. Y vamos a ver lo que hace el otro. Por eso, con fruto de la obra de Dios, los 144.000 sellados del pueblo adventista, las primicias de la esposa del Cordero, van a poder cantar un cántico especial. Van a aprender un cántico. Y la gran multitud de los redimidos durante el tiempo de angustia también va a cantar un cántico que ahora no conoce, el cántico de Moisés y el Cordero, como leemos en Apocalipsis 14, del 1 al 5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenía el nombre de él y de su padre escrito en la frente, y cantaban un cántico nuevo. Y nadie podía aprender ese cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y estos son los que son las primicias, son los que no se contaminan con mujeres, y son las primicias redimidas para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Qué van a predicar? La verdad, no la mentira. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y finalmente el fruto de la obra de los 144.000 junto con Jesús, junto con el Espíritu. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan también un cántico, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Aprendieron un cántico? Sí. ¿Por qué lo aprendieron? ¿Por el sufrimiento y el dolor? No, porque Dios se los enseñó. Escucharon la voz de Dios. Dios grabó su ley en la mente y el corazón de ellos. Escribió su nombre en sus frentes. Derramó su amor en el corazón de ellos. Y ahora pueden cantar el cántico que cantaba Jesús, el cántico del Cordero. Y vamos entonces ahora a la segunda parte, las palabras de Pedro, poniéndolas en su contexto inmediato. ¿Qué dice? El bendito, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces fíjense cómo termina. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Por eso, porque Dios los hizo renacer. Por la resurrección de Jesucristo en los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Cómo es la herencia? Incorruptible. ¿Hay algo de pecado ahí? ¿Hay algún fruto de pecado ahí? No, nada. Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué pasaba? Dios lo protegía para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? En esto, lo que Dios estaba haciendo en ellos. Aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, como le indica Pedro, Dios había hecho renacer y estaba guardando con su poder a los miembros de la iglesia primitiva para una esperanza viva y una herencia incorruptible. Y por supuesto, la aflicción y las pruebas no eran algo que Dios necesitara para hacer su obra, era fruto del conflicto con el príncipe de este mundo. Ellos ahora eran piedras vivas, con las que se estaba las piedras con las que se estaba edificando el templo de Dios. Ellos eran, como dice Pablo, la casa de Dios en la que estaba oficiando Jesús, porque era el cumplimiento de la profecía, como leemos en Zacarías.
Porque como Dios anunció, su siervo, el renuevo, el Mesías, que brotaría sus raíces, edificaría el verdadero templo de Jehová, el antitipo, el templo simbólico. Y Jehová pondría su trono en ese templo, y se sentaría en su trono, y a su lado se sentaría ¿quién? El sacerdote que abría el nuevo pacto, Jesús, y consejo de paz habría entre ambos. Y leemos en Efesios 2, 17 al 22. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿De qué son? Buenas nuevas de paz. A vosotros que estabais lejos, le está hablando a los hermanos de Éfeso, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿a dónde eran llevados? ¿A un crisol? No, al templo de Dios. A un lugar donde iban a sufrir, iban a ser quemados y... No, eran llevados a la presencia de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Y como dice el autor de Hebreos, y Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Que la casa de Dios eran ellos, porque ellos eran el antitipo del templo de Dios. Era un templo edificado con piedras vivas, con ellos. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Porque ahí los lleva a Dios, en el atrio, en el reino del príncipe de este mundo. Dios no puede actuar. Por eso a sus hijos los lleva a su casa, a su templo, al borde de su santuario, a donde preparó la cena de Pascua que sus hijos tienen que comer. Y ahí les enseña un nuevo cántico, no en el reino del príncipe de este mundo. No donde está el Dios de este mundo, que produce sufrimiento y dolor. Los lleva a su reino. Por eso Pedro claramente sigue diciendo lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, o sea, todo lo que es de este mundo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué significa benignidad? Bueno, que solo hace el bien. Una persona benigna solo hace el bien. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, como hermanos de Jesús, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Y ese quién es? Es Jesús. La piedra que los edificadores desecharon ha venido cerca hacia el ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y Pedro termina diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? ¿Qué hay que anunciar? Las virtudes de aquel que os llamó. ¿De quién? De Dios, del Dios verdadero, para que conozcan al Dios verdadero. No las virtudes del príncipe de este mundo, sino las del Dios verdadero. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y es muy distinto lo que dice la Biblia de Dios de lo que cree el autor.
Ahora, ¿de dónde viene lo que cree el autor? Porque no solo el autor lo cree, todos los miembros de las iglesias caídas creen lo mismo. En nuestra lección, el autor refleja lo que él ve, lo que a su vez aprendió a ver, leyendo a los autores de otras iglesias, a los que creen que Dios usa el sufrimiento y el dolor en su crisol como herramientas, y luego lo proyectan y lo ven reflejado en la historia de Israel. Esto es lo que se puede ver claramente en la obra de Oswald Chambers, ¿eh? My Utmost for His Highest, que el autor de nuestra lección citó en la lección pasada y en los otros autores no adventistas que citan estas lecciones. Ahora, ¿quién es este Oswald Chambers? Y cuando uno empieza a estudiar y a ver, en forma inmediata ve que es uno de los que participó en el revivimiento espiritista que hubo a comienzos del siglo XX, mientras Elena de White vivía en medio de las iglesias caídas. Y ese fue el revivimiento de Gales, liderado por Evan Roberts, que dio lugar a el movimiento espiritista pentecostal. Este reavivamiento espiritista también fue citado en nuestras lecciones por el pastor Mark Finley como un ejemplo de un verdadero reavivamiento. Y es triste, pero esa es la condición del pueblo adventista. Ahora, si nos fijamos en Wikipedia, en inglés, dice lo siguiente: Oswald Chambers fue un evangelista y maestro bautista escocés del principio del siglo XX que estaba alineado con el movimiento de santidad. Él es mejor conocido por el devocional diario Mi Máximo por lo más alto, ¿eh? Porque él dice ahí que se sacrifica y se entrega todo para obtener lo más alto, como Evan Roberts. Ahora, ¿quién fue Evan Roberts? Evan John Roberts fue un evangelista galés y figura destacada del avivamiento de Gales de 1904 a 1905. Su obituario en The Western Mail resumió así su carrera. Era un hombre que había experimentado cosas extrañas. En su juventud parecía tener la nación en las palmas de sus manos. Oswald Chambers y Evan Roberts eran guiados por el mismo espíritu, que usaba el sufrimiento y el dolor como herramientas, ya que torturaba y hacía retorcerse dolor a Evan Roberts, hasta que él hacía lo que el espíritu quería. Por eso, ellos llegaron a tener esa imagen de su Dios y le empezaron a difundir. La imagen que algunos de nuestros hermanos toman como ejemplo, y esa imagen proviene de la misma mesa, la mesa de los borrachos. Entonces vamos a ver un poco de la historia de Evan Roberts. Evan, dice el relato, confió a su amigo que su secreto celestial era: pide y te será dado. Practica una fe completa y definitiva en la promesa de Dios en el Espíritu. Durante este periodo, Evan escribió a un amigo diciéndole: he orado para que el Señor nos bautice a ti y a mí con el Espíritu Santo. Poco después fue sacudido tan profundamente por el Señor que su cama tembló. Después de esto, cada noche a la 1 de la madrugada, Evan despertaba para tener comunión con Dios. Le contestó: ¿a quién le está orando? El problema es a quién le está orando y quién le contestó. Entonces cada noche alguien lo despertaba. Y ese alguien, él lo llamaba a Dios y tenía comunión con esa persona. Oraba durante 4 horas, se dormía a las 5 de la mañana durante otras 4 horas y nuevamente oraba desde las 9 hasta el mediodía. Ahora, ¿qué sentido tienen estas oraciones? Es interesante porque esas experiencias vienen de justamente tradiciones paganas y la practican los jesuitas. Viene de la oración ignaciana, la meditación ignaciana. Y temiendo no poder recibir la plenitud del Espíritu de Dios, cayó en una profunda depresión. Algo que se repetiría varias veces durante su ministerio. Estaba tan consumido por esta idea que nada podía aliviarlo. Luego, en septiembre, los amigos de Evan lo persuadieron de que fuera con ellos a escuchar al tosco evangelista Seth Joshua. Sin que Evan lo supiera, el reverendo Joshua había orado durante años para que Dios levantara a otro Eliseo.
de una persona común y lo invistiera con el manto de poder. Y Joshua recibió exactamente lo que había pedido. Ahora, ¿quién era este Joshua? No se habla mucho de él, pero es el primero que había recibido este espíritu. Este era el Elías, y él oraba para que hubiera un Eliseo, que fuera investido con el manto de poder. Y es probable que este Joshua haya sido un jesuita o uno que haya aprendido a meditar como los jesuitas, pero tenía poder. Ahora, Evan permaneció en silencio durante todo el culto, pero cuando Joshua comenzó a orar, dobléganos, dobléganos. ¿Qué oraba? Dobléganos. Sométeme, sométeme. El alma de Evan se conmovió en su interior. Evan dejó a sus amigos y volvió a la capilla donde el reverendo Joshua había predicado. Mientras estaba allí, comenzó a responder a la oración que Joshua había orado, clamando a gritos al Señor: «Doblégame, doblégame». Es terrible. En esta oración de sumisión completa, recibió una revelación del amor de Dios. Ese día Evan se rindió a la voluntad del Señor y permitió que su compasión lo llenara. Más tarde Robert diría de esta experiencia: era Dios enviando su amor que me doblegó. Después que me doblegó, una oleada de paz y gozo llenaron mi alma. Ahora, era Dios, por sus frutos los conoceréis. Es asombroso notar que lo que sucedió con Evan Roberts se repite en medio de la Iglesia Adventista, cuando se hace practicar de madrugada a nuestros hermanos las mismas meditaciones ignacianas. ¿Podemos decir que las manifestaciones que se veían en sus reuniones provenían del Espíritu de Dios? No, de ninguna manera. Ahora fíjense qué pasaba ahí. Los cultos de Evan se caracterizaban por las risas, el llanto, la danza, el gozo y el quebrantamiento. Esto no tiene nada que ver con la obra de Dios. Era común en las reuniones de Evan que los miembros de la congregación repentinamente cayeran de rodillas y oraran en voz alta. Oleadas de gozo y de tristeza inundaban la congregación. Las mujeres caían de rodillas y los hombres estaban tendidos en los pasillos, llorando, riendo, orando. Ahora, ¿los tomaba un espíritu? ¿Era el Espíritu de Dios? No. La congregación estaba tan absorbida por Dios que olvidaban ir a su casa a comer. Estaban poseídos. Podía verse a Evan caminando por pasillos, moviendo los brazos, palmeando las espaldas y saltando de arriba y abajo. En 1905, Evan Roberts sufrió una gran confusión mental. Muchas veces decía que deseaba participar de los padecimientos del maestro. ¿Por qué? Porque, por supuesto, creía que ese dolor lo perfeccionaba. Creía lo mismo que el autor de nuestra lección. Algunas veces comenzaba un culto con gran gozo y repentinamente saltaba agitando los brazos y reprendía severamente a quienes no eran de corazón puro. Empezaba a acusar. Luego amenazaba con abandonar el culto. Le contaba a su amigo Sidney Evans que tenía miedo de hablar palabras que no fueran de Dios. Escuchaba muchas voces. ¿En qué terminó escuchando? Muchas voces. Como dicen en Ajuay, la gente que practica esto queda desequilibrada. Y algunas veces no estaba seguro de cuál era de Dios y cuál era suya. Algunas veces mientras estaba predicando, Evan se detenía repentinamente, elevaba la mirada hacia los asientos ubicados en el nivel más alto y exclamaba que alguien allí necesitaba ser salvo. Ahora fíjense que nuestros pastores, muchos, tomaron esta costumbre. Evangelistas están predicando y dicen: yo sé que ahí hay alguien que... Segundos después, la persona caída de rodillas y clamaba arrepentida a Dios. Esto sucedía con frecuencia en los cultos. Algunas veces Evan nombraba un pecado específico que estaba presente y pedía arrepentimiento inmediato. Otras veces sabía que había alguna persona fuera del templo agonizando delante de Dios. Entonces dejaba abruptamente el lugar, salía a la calle y encontraba a esa persona de rodillas clamando a Dios. La siguiente es una lista de las manifestaciones espiritistas del Espíritu de Gales, que los mismos pentecostales publican.
Entonces, ¿qué manifestación del Espíritu Santo hubo en este avivamiento? Gritaron en agonía. Hubo arrepentimiento profundo. Lloraron. Hubo gozo del Espíritu sobre ellos. La gente estaba en éxtasis. Ahora, Pablo en Romanos 12, 1 y 2 dice que lo que Dios quiere es un culto racional, del que lee y entiende la palabra, porque la verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por este éxtasis, ni la curiosidad por lo que pasa ahí, ni porque alguien vaya por curiosidad y lo tome un espíritu. Fíjense que no podían dormir. La gente gritó, estoy muriendo. Había entusiasmo desbordado. La oración y la alabanza continuaban por horas, prolongándose hasta la mañana siguiente. La nube de gloria reposaba sobre las reuniones. La gente que venía de lugares lejanos no quería regresar por la gloria de Dios que estaba ahí. Los comercios de alimentos se vaciaban porque la gente que había venido de larga distancia determinaba que no volvería a sus hogares. Sentía la gloria de Dios y no la iba a dejar. ¿Qué pasaba ahí? ¿Era Dios? Por supuesto que no. Hubo una explosión de adoración, oración y alabanza. La gente comenzó a profetizar. El alcoholismo fue dejado. ¿Qué pasó? La convicción y el temor de Dios venía sobre los borrachos y dejaban de beber. Incluso las cartas que se enviaban unos a otros parecía que llevaban la misma presencia del Señor. Cuando eran leídas por inconversos, estos se salvaban y empezaba un mover del Espíritu Santo también en ellos. O sea, por leer una de estas cartas eran poseídos. La gente caía al piso. A la gente le temblaba todo el cuerpo. Había impulsos del Espíritu Santo, porque no era una decisión racional, eran impulsados por el Espíritu que los tomaba, haciendo que a miles de personas se levantaran al unísono. O sea, como máquinas, para adorar espontáneamente con cánticos nuevos. Y esto es interesante. Empezaba a cantar cosas nuevas. ¿Y cómo los cantaba? Había ocasiones en que la gloria de Dios brillaba con tanta intensidad sobre el público que los predicadores huían de él o caían vencidos totalmente. Otros no soportaban el resplandor de la gloria de Dios que venía sobre las reuniones. Todas manifestaciones sobrenaturales. Pero era Dios el que se manifestaba ahí. Habiendo muchos grupos de oración o de estudio en diferentes partes de la ciudad, la gente salía al mismo tiempo para cantar o entonar alabanzas. Como si fuera dirigida por un director invisible hasta la madrugada. ¿Eran manejados? Por supuesto que sí. ¿Era el Espíritu de Dios? La multitud caía simultáneamente de rodillas para estar así por un lapso de 2 horas. En algunos lugares los ministros de capillas intercambiaban púlpitos. ¿Por qué? Porque estaban rompiendo el denominacionalismo. Se estaban integrando, era ecuménico. La influencia del Espíritu era a veces tan poderosa que hombres fuertes palidecían y temblaban. Había efectos tan abrumadores sobre hombres y mujeres que a veces se deshacían en profundo llanto y sollozo. A veces pecadores tremendos caían golpeándose el pecho. Había espontaneidad en todo, así como un desorden divino. ¿Era ordenado? No, era un caos esto. Los convertidos a Cristo caían al suelo, atormentados. ¿Había gozo, paz? No. Atormentados con tal desesperación que pedían a gritos la misericordia de Dios, como si tuvieran un dolor físico. Y Evan Robert contaba que se retorcía, sentía un dolor, lo hacía retorcerse hasta que hacía lo que este espíritu le pedía. Cuando la gente quería retirarse de las reuniones a las 2 o 3 de la mañana, los nuevos convertidos no podían irse, porque continuaban cantando, orando y a veces riendo incontrolablemente. Los espíritus, el espíritu que los tomaba, no los dejaba irse, hasta que las reuniones de oración se extendían hasta el amanecer. Y esto es lo que pasó. Ahora, podemos decir nosotros
que estos hermanos tenían el conocimiento verdadero de Dios y eran guiados por el Espíritu de Dios, habían recuperado el conocimiento de la verdad, habían completado la primera tarea que Dios le dio al pueblo adventista. No, de ninguna manera podemos creer eso, salvo que, como muchos de nuestros hermanos, perdamos nuestra fe en el mensaje del tercer ángel y creamos que la declaración de Nehuay sobre que esas iglesias se habían caído, que ya eran habitación de demonios y que Satanás había tomado plena posesión de ellas, solo eran prejuicios que tenían los primeros adventistas. Pero los escritos, visión del gran conflicto. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Las iglesias han estado llenándose de toda inmunda y aborrecible. ¿Eran guiadas por el Espíritu de Dios? No. ¿Ya el falso profeta se unió a la bestia en puntos comunes de doctrina? Sí. ¿Están adorando juntas al dragón? Sí. Como dice Elena, que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de esas iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Porque si nos unimos a un pueblo que es habitación de demonios, no vamos a ser habitación de demonios. Ahora, ¿qué creían y veían estos hermanos? Y ve el autor de nuestra lección en el relato del Éxodo. Veían que Dios guió al pueblo de Israel a experiencias que él sabía que implicarían dolor y sufrimiento, como lo estaba guiando este espíritu a ellos. Veían que los hizo sufrir para doblegarlos y hacerles cantar un nuevo canto, como en Gales. Y acá tenemos justamente las imágenes que ilustran el devocional de Oswald Chambers. Ahí vemos el desierto, las carpas, vemos una pirámide. ¿Y qué creía este? Que como Dios actuaba con ellos, haciéndolos sufrir y los doblegaba, lo mismo hizo con el pueblo de Israel. Y por eso en la lección del sábado 9 leemos lo siguiente, un vistazo a la semana. ¿Qué ejemplos bíblicos recuerdas en los que Dios mismo conduce a la gente a experiencias que Él sabe que implicarán sufrimiento? Dios los guía a sufrimiento. ¿Cuáles crees que eran los nuevos cantos que Él quería que entonaran? ¿Los llevó a la experiencia de Gales? Ahora, ¿qué ve el autor de nuestra lección en la historia de Israel? Ve que Dios los conduce premeditadamente a experiencias que implicarán sufrimiento. Los conduce emboscadas, como él dice, para hacerlos sufrir. Primero, indica que Dios llevó al pueblo de Israel a una trampa, a un callejón sin salida, que le causó miedo y terror. ¿Para qué lo hizo? Para asustarlos, para que se aterrorizaran y clamaran a él, se sometieran, como en Gales. Y por eso el título es, en la lección del domingo 10 de julio, hacia la tierra prometida, por un callejón sin salida. ¿Y qué pasó? Como leemos en Éxodo 14:10, los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Cuándo? Cuando Faraón los empezó a perseguir y clamaron a Jehová. Y la pregunta del autor es la siguiente, ¿alguna vez caíste en una trampa? Justamente porque ellos habían caído en una trampa. ¿O te topaste con un callejón sin salida? A veces puede ser agradable, otras veces puede resultar bastante impactante y hasta muy desagradable. Desde el día en que los israelitas salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche una columna de fuego. Y sigue diciendo, Dios mismo dirigió cada etapa a su viaje. Pero fíjate a dónde los condujo primeramente. A un lugar donde tenían el mar por delante, las montañas a ambos lados y el ejército de Faraón detrás de ellos, por detrás a la vista de ellos. Entonces dicen, Dios los condujo ahí. Y la pregunta es, ¿por qué Dios llevó a los israelitas a un lugar donde sabía que les causaría terror? O sea, ¿qué da a entender? Dios quería que se aterrorizaran. ¿Para qué? Para someterlos. Para que se sometieran y clamaran a Él. ¿Es eso lo que Dios hizo? En la mente de nuestro autor, como cree que lo que sucedió en Gales, por ejemplo, fue Dios el que sometió a la gente,
Y como Dios actúa del mismo modo siempre, entonces, ¿qué pasó? Y también sometió a los israelitas. En el relato bíblico podemos ver que Jehová guió con amor a su pueblo, entre los que había muchos niños. Por eso no se apartaba de ellos ni de día ni de noche, para que no pasaran calor de día ni frío de noche. Y por supuesto no les faltara comida ni agua para beber. Y el autor dice que después Dios los llevó a otra trampa. Primero un lugar donde no había agua para beber y luego un lugar donde las aguas eran amargas. Y pregunta, ¿para qué lo hizo? Y bueno, vamos a simplificar esto, supongo que ustedes lo habrán leído. Entonces, él habla que necesitaban agua y estaban desesperados, entonces Dios los llevó a un lugar donde no había agua y la desesperación de ellos era comprensible. ¿Cuándo conseguirían el agua que tanto necesitaban? Y entonces dice, ¿a dónde los lleva Dios? La columna se dirige a Mara, donde finalmente hay agua. Y debieron de haberse emocionado. Él dice, primero los desespera, después los emociona y después los angustia porque el agua es amarga. Luego a los pocos días Dios los vuelve a probar. Y ahora esta vez la columna se detiene donde no hay nada de agua. Éxodo 7:1. Y nos pregunta, ¿qué le reveló Dios a Israel acerca de sí mismo en Mara y en Refidim? ¿Qué lecciones deberían haber aprendido? Entonces depende con los antiguos que lo estamos viendo, lo que vamos a ver ahí. Y lo importante es que veamos, como dice Najbay, lo que Dios mismo dice en su palabra sobre lo que Él quería hacer. Entonces, ¿qué leemos en Éxodo 15, del 24 al 27? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. No solamente les dio a beber, sino ahí les dio los estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Para qué te traje al desierto? Para sanarte. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En este ejemplo vemos que solo uno de ellos clamó a Jehová, Moisés, y Jehová le respondió. Lo mismo sucede en el siguiente ejemplo, con el agravante que el pueblo tentó a Jehová. Y eso ocurrió en Refidim. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos aguas para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también tu mano, tu vara, con que golpeaste el río, y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo de la peña de Oreb. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó al nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y eso es lo que pasó. Ahora, por supuesto que Dios siempre les daría todo lo que necesitarían. El problema es que ellos no conocían a Jehová. ¿Qué dijo Dios mismo sobre la experiencia de Israel en el desierto? Lo que Dios dijo lo encontramos en el cántico que Él enseñó a Moisés y Moisés al pueblo de Israel,
y está en Deuteronomio 32. ¿Y qué dijo Dios? Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. O sea, ¿cuál es la heredad de Dios acá en la tierra? Solo este pueblo. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. ¿Qué hizo? Lo sacó de Egipto, lo llevó al desierto para que esté con él, para instruirlo y guardarlo. Y lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. O sea, ¿qué hace el águila con sus polluelos? Los lleva para que aprendan a volar y los deja. Y después va en picada y se pone debajo de ellos para que caigan sobre sus alas y los vuelve a remontar hasta que aprendan a volar. Y eso es lo que quería hacer Dios con su pueblo. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Eso es lo que quería hacer Dios con su pueblo, quería hacerles el bien, nunca el mal. Como el pueblo adventista, el autor de la lección y los miembros de las iglesias caídas, el pueblo de Israel no conocía a Jehová, no conocía a su Dios. Cuando salió de Egipto no lo conocían. Y él no los llevó al desierto para asustarlos y hacerlos sufrir, para doblegarlos y ser su amo, ¿no? Como sucedió con Evan Roberts, sino los llevó para estar con ellos y para que ellos lo llegaran a conocer, como lo conoció la generación que entró a Canaán, como lo conocían los miembros de la iglesia primitiva, el pueblo que conocía a su Dios. Y lo van a conocer los 144.000 sellados del pueblo adventista. Como dice la Juan, porque ese conocimiento es la vida eterna. Iremos en Jueces 2, del 7 al 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Cuál? La que conocía a Dios. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y ellos conocían a su Dios, porque habían estado con él en el desierto. Y entraron a Canaán justamente solo los israelitas que habían llegado a conocer a su Dios. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Y ellos justamente habían visto la obra que Dios había hecho. Y por supuesto, conocían a su Dios y sabían que no los había torturado, ni los había llevado ahí para hacerles mal, sino que conocían a su Dios. Ahora, vamos a ver, ya que estamos, antes de terminar, la clara diferencia entre Jehová y el Dios de Roma. En la palabra de Dios, la diferencia entre la obra de Jehová y la obra de Satanás, el Dios de la bestia y el falso profeta, y los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, es muy clara. Y tenemos que tenerlo claro. En nuestro medio hay lobos vestidos de ovejas, que en medio del pueblo adventista adoran a su Dios. Adoran al Dios de Roma. ¿Puede Jehová, el único Dios verdadero, dar un fruto malo? ¿Puede ser el fruto sobre el sufrimiento y el dolor? ¿Usa Dios el sufrimiento y el dolor para purificarnos? No, de ninguna manera. Sino, como el Dios de Roma, habría sido vencido por el mal. Como Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué significa ser perfecto? Como dice Jesús después en Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos. Ahora, ¿puede dar un fruto de maldad? No. Ni el árbol malo puede dar buenos frutos.
El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea, y como leemos en Mateo 19, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Hay algún hombre bueno? No. El único bueno es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Y puede el único bueno dar fruto malo? No. Cuando alguno es tentado, acá, tentado, mal puesto. Esto no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Puede ser tentado por el mal Dios? No. ¿Puede hacer el mal? No, jamás lo va a hacer. Por eso Santiago dice lo siguiente, amados hermanos míos, no erréis. No erréis como los que creen que Dios usa el mal. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos como Él, para que seamos buenos como Él. Y para que seamos buenos como Él, ¿qué tiene que hacernos? El bien. En cambio, el Dios que no puede dar frutos buenos y solo puede dar frutos malos es Satanás. Y ese es el Dios de la Gran Babilonia, el príncipe de este mundo, que tortura y asesina a sus propios seguidores, como lo hacía bajo la imagen de Moloch Baal. Y desde el tiempo de la apostasía, lo hace bajo la forma del Dios Trinidad. Satanás, el que se esconde detrás de la abominación asoladora, el Dios de Jezabel, el que en la persecución que duró desde el año 303 al 313 actuó como Apolo, porque Apolo es el que mandó a Diocleciano a matar al pueblo de Dios, y en el año 380 actuó como Dios Trinidad, mandando a asesinar al pueblo que conocía a su Dios y no lo adoraba. Como dice Elena en Primeros Escritos, cuando se manifestó el hombre de pecado, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. ¿Y a quién llamaban Cristo? A Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Ahí tenemos las imágenes del Dios de Roma y del primer Papa, Silvestre I. Y en Primeros Escritos, la opción del gran conflicto es ella, Satanás se regocijaba por la caída de tantos, entonces incitó a la iglesia caída. ¿Por qué Satanás puede citarlo? Por Satanás la dirigía, era su trono el que estaba en medio de su iglesia, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Fue Dios el que los llevó a los verdaderos cristianos a esta situación? No. Es Satanás el que incitó a los caídos a hacer esta obra. ¿Y qué pasó en el año 380? Este es el edicto de Tesalónica, el tipo de la ley dominical activa. Queremos que todos los pueblos, dijo la bestia romana, que son gobernados por la administración de nuestra clemencia, profesen la religión de quién? Que profesa el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría. ¿Y cómo la define? Creemos en la divinidad única del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Creemos en la Trinidad. ¿Y qué hizo la Trinidad? Los llevó a asesinar al pueblo que no la adoraba. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. O sea, les puso una marca, un nombre, el nombre de cristianos católicos, a los que adoraban al Dios Trinidad. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, son los que pisarán la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados. ¿Por qué? Por no adorar al Dios Trinidad. Esta es la ley dominical activa. Por no adorar a la bestia religiosa y a su imagen. Por eso sabemos claramente que Satanás es el Dios que usa el tormento, el dolor y el sufrimiento en el infierno, como lo hacía bajo la imagen de los dioses paganos,
para cobrarse las deudas impagas, y ahora también lo hace en sus crisoles y en el crisol del purgatorio. Y como lo anuncia la profecía, en el tiempo de angustia, él mismo va a torturar, atormentar y luego asesinar a sus propios adoradores. Porque es increíble. Y está en la Biblia. A los hombres que, luego de escuchar el llamado de Dios, sigan en medio de la Gran Babilonia, adorándolo a él y a los demonios. Como leemos en Apocalipsis 9. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó al cielo de la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. Esto va a ocurrir en el tiempo de la quinta trompeta. A Satanás se le da autoridad. ¿Para qué? Para hacer lo que desea hacer. Y salen del pozo del abismo, ¿quién? Los espíritus de demonios. Y empiezan a hacer daño. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. No pueden dañar a los que saliendo de Babilonia y están recorriendo el camino angosto, ni a los sellos del pueblo de Dios, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matase, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás y sus ángeles, el Espíritu Santo que habita en la Gran Babilonia? Van a atormentar a los hombres, porque eso es lo que hacen, como atormentaban a Evan Roberts. ¿Y qué pasa con estos demonios? Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, a Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, el hijo de Zeus, el que mandó matar a los cristianos. Y cuando llegue el tiempo de la sexta plaga, Dios le va a permitir que incluso mate a sus propios siervos. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea, dale libertad. ¿A quién? A los espíritus de demonios que alimentan a la Gran Babilonia, al Espíritu Santo de la Gran Babilonia. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y empieza a matar. Ahora, como Dios le mostró en el Juan, todo esto es para incitarlos a matar al pueblo de Dios, diciéndoles que Dios está irado con ellos, como el tiempo de Diocleciano, porque permiten que existan herejes, y que este castigo va a desaparecer cuando limpien la tierra de herejes. Y van a empezar a matar a los cristianos, pero Satanás los va a estar matando a ellos. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, de los que adoraban a Satanás. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a quién, a los demonios y a las imágenes. ¿A quién adora la bestia del falso profeta? A los demonios y a las imágenes. ¿A quién adoraba Evan Roberts? ¿A quién adoraba Oswald? Al que citan el autor de la introducción como ejemplo. A los demonios y a las imágenes. ¿Y a quién adora a los lobos vestidos de ovejas? A los demonios y a las imágenes. ¿Y a quién adora el autor de nuestra lección? Y el ángel de la odisea en su ignorancia, a los demonios y a las imágenes. Por eso hay que tocar trompeta-tensión, para que el pueblo anticrista se despierte y pueda clamar a Jehová, y pueda encontrarlo, y pueda recibir su bendición. Antes que llegue ese momento y se cierre definitivamente la puerta de la gracia, luego de que todos los hombres hayan decidido a quién van a adorar y por qué puerta van a entrar, todos oiremos el mensaje de Elías. Y lo oiremos a tiempo. Nosotros lo oiremos ahora. Y el pueblo que está en medio de la Gran Babilonia lo oirá al comenzar el tiempo de angustia, mientras aún se diga hoy. Pero en esta generación todo el mundo va a tomar una decisión consciente sobre quién va a adorar. Y va a escuchar el mensaje de Elías. ¿Y qué le dijo Elías al pueblo de Dios? Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el Dios de Evan Roberts, el falso profeta,
de la bestia, el Dios de Isabel, ir en pos de él. Porque estamos en medio de un conflicto y es real. Y tenemos que decidir a quién vamos a adorar. Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, ir en pos de él. Este es un asunto de vida y muerte. Y de nuestra elección dependerá que lleguemos a conocer a Dios y a tener el amor de Dios, el amor de Jesús, oro refinado en fuego, en nuestros corazones, y tengamos el nombre de Dios escrito en nuestras frentes y seamos sus hijos, o lleguemos a conocer las profundidades de Satanás y a ser hacedores de maldad, hijos del Padre maldad, que recibieron su marca en sus frentes y en sus manos. Y la profecía se va a cumplir. Lo que tenemos que hacer nosotros es elegir de qué lado queremos estar. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un hermoso y feliz sábado.